Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar entonces estudiando, o la porción que nos corresponde leer es segunda de Pedro 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 22, o sea, todo el capítulo de segunda de Pedro 2. En este día vamos a hablar acerca de las enseñanzas falsas, o como también lo llama la Reina Valera, vamos a hablar acerca de los falsos profetas o de los falsos maestros. Cuando nosotros leemos en su contexto lo que la segunda carta de Pedro nos quiere hablar a nosotros, Pedro lo que quiere enfatizar aquí es hablar acerca de la apostasía introducida por los maestros falsos en la iglesia. Y esto entonces es lo que está abarcando todo este capítulo 2. Y la idea general que vamos a encontrar en este capítulo 2 es como Pedro, ¿cierto? La advertencia que hace Pedro, ¿cierto? Con respecto a los falsos profetas, al igual como Pablo lo había hecho en otros momentos. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, yo los quiero invitar a que me acompañen y leamos segunda de Pedro 2. Vamos a leer. Me voy a centrar especialmente en los versículos del 1 al 3 y de pronto en general después, más adelante vamos a leer los versículos 18, 19 y 20. Él nos va a hablar acerca de los falsos profetas o de las falsas enseñanzas. Yo quiero invitarlos a que usted lo lea en traducción en lenguaje actual. Me parece como muy asertivo o mucho más fácil de entender lo que aquí el apóstol nos quiere hablar. Y dice la palabra de Dios: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje por culpa de ellos. La gente hablará mal de los cristianos y de todo y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo gastarán enseñando mentira. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Mira, familia, cuando nosotros leemos esta enseñanza que hoy nos trae la palabra de Dios, hablamos acerca de hoy en día, acá Pedro nos habla de que hubo falsos maestros, falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y sí que lo hubo, profetas que profetizaron supuestamente en nombre de Dios y mentira, no venían de parte de Dios, profetizaban desde su propio corazón. Y Pedro, ¿qué nos está diciendo? Hubo, los hay y los habrá. O sea que estas palabras que nos está hablando Pedro no solamente se quedan en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva, sino que aplica completamente a lo que hoy usted y yo estamos viviendo. Y no seamos ciegos a lo que hoy podemos ver dentro o alrededor de lo que se dice llamar cristianismo o una iglesia de sana doctrina. Podemos ver que hay iglesias que están enseñando falsas doctrinas, que están dando unas enseñanzas falsas, endebles, y como dicen aquí, muchas veces llegan hasta presentar a un Cristo que no es capaz de salvar. Y por eso prácticamente necesitan de la iglesia o necesitan del pastor de la congregación para poder obtener esa salvación. Hoy podemos ver multitud de enseñanzas, de doctrinas que no se ajustan a lo que la palabra de Dios dice. Y más bien
Vemos iglesias que supuestamente son cristianas hablando o enseñando doctrinas que este mundo abraza. Hoy el mundo, ¿qué está vendiendo hoy el mundo? El mundo está vendiendo familias unidas, prósperas. Bien, hoy el mundo está vendiendo la felicidad, el éxito laboral. Están siempre llevando a que el hombre viva, ¿cierto?, en una búsqueda constante de la felicidad a cualquier precio. Y el problema no es que usted busque ser feliz. El problema es que hoy las iglesias estén abrazando lo que el mismo mundo está vendiendo, cuando lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar es muy diferente a lo que hoy se está predicando en muchas iglesias. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo, como tal vez lo decía este fin de semana cuando predicamos el Sermón del Monte aquí en nuestra iglesia en Melbourne. Hablábamos de que hoy quieren vender a Jesús como un tiquete que te va a restaurar el matrimonio, un tiquete que va a sacar a tu hijo de las drogas, Jesús es un tiquete que te va a ayudar a salir de las deudas. Jesús es un tiquete que va a llevar a que tus negocios prosperen. Jesús es un tiquete que te va a llevar a que te asciendan en tu trabajo, o que tus hijos sean obedientes, o que Jesús es el tiquete que te va a ayudar a comprar la casa y el carro que sueñan, y muchas más cosas hoy están vendiendo. Eso es lo que están diciendo. Y acá el problema es que no podemos ver a Jesús como un tiquete para que el hombre alcance la felicidad. Este es el problema. Tenemos que entender que Jesús no es ningún tiquete. Jesús es la felicidad del creyente. En Cristo nosotros estamos plenos. Solamente en Cristo el hombre es feliz y dichoso, aunque no tenga absolutamente nada de lo anterior, porque Jesucristo lo es todo para nosotros. Miremos la vida de los discípulos. Ellos renunciaron a todo, lo perdieron todo. Pablo dice que él todo lo estimó, ¿por qué? Por basura, por amor a Cristo, aquel que lo llamó. Por eso entonces, cuando aquí dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, mire, veamos los versículos 18 al 19. Dice, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. ¿Qué es lo que hoy está haciendo muchas veces los falsos maestros o las falsas enseñanzas? Están predicando o hablando desde el púlpito las palabras que la gente quiere escuchar, las palabras para impresionar a la gente. Mire lo que estamos leyendo hoy en la palabra de Dios. Es vivo, es como inicia el apóstol. Hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, los hay y los habrá, dice aquí en el primer versículo. Y por eso hoy vemos entonces congregaciones, mega iglesias, hablando de un falso evangelio, y obligan entonces de esta forma, ¿cierto?, a otros a participar en sus mismos vicios y en sus malos deseos, que predican lo que ellos tienen como avaricia en sus corazones, y engañan a las personas, ¿cierto?, aún aquellos que están tratando de alejarse del pecado. Claro, son atraídos por estas fábulas y por estos mensajes que pueden ser muy llamativos al oído. Les prometen que serán libres, dice el versículo 19, mire, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y nosotros tenemos que ser conscientes y ser muy sabios de saber cuándo nosotros estamos recibiendo un mensaje que puede que suene bonito a nuestros oídos, pero no es bíblico. Tenemos que saber que Cristo es suficiente y que no hay nada en este mundo que pueda reemplazar a Cristo. Familia, Cristo nos da la felicidad. Cristo es la alegría del creyente, teniendo o sin tener, con problemas o sin problemas. Y eso es lo que tenemos que entender. No digamos que Cristo es el tiquete que te va a llevar o es el peldaño que tienes que pisar para poder obtener lo que tú quieres obtener en tu corazón.
cuando muchas veces lo que quiere nuestro corazón es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Las falsas enseñanzas dicen que sí, que pise ahí, no importa lo que tú quieres, porque todo se te va a hacer cumplido. Más bien, digámosle, Señor, ayúdanos a filtrar, a alinear nuestro corazón con tu palabra y que Cristo nos sea todo para nuestra vida. Yo los invito a que oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra y por lo que tú hoy nos enseñas. ¿Cómo hoy podemos leer 2000 años después de escrito esta carta? Algo que vivimos en nuestros días. Falsos profetas, falsas enseñanzas, falsos maestros que quieren engañar al pueblo, que quieren llevarlo a la destrucción, que están desesperados solamente para poder tal vez obtener algo de esas ovejas. Han mercantilizado el evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que necesitamos en nuestra vida es a ti, Cristo Jesús, el único que nos hace felices y completos. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado y a aferrarnos cada día más a las verdades que están en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.